Bueno, así que esta mañana vamos a estar hablando sobre los desafíos de alimentación para niños con discapacidades del desarrollo. Le damos la bienvenida al panel de profesionales que incluyen Amelia Foos. Ella es una terapeuta ocupacional, especialista clínico pediatra, terapeuta neonatal certificada del Departamento de Servicios de Rehabilitación en Kaiser Permanente, San Leandro y Hayward. También tenemos a Cara Hirsch. Ella también es una terapeuta ocupacional pediátrica que se especializa en ayudar a los niños que tienen problemas con las habilidades del cuidado personal, alimentación y motricidad fina. También nos acompaña la doctora Pilar Bernal. Ustedes ya la han conocido varias veces aquí en Congreso. Ella es psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. Ha trabajado en la Bahía de San Francisco sirviendo a familias latinas y otras comunidades durante los últimos 40 años. Ha contribuido al desarrollo de programas pioneros en apoyo de poblaciones con necesidades especiales y salud mental. Trabaja en Palo Alto Medical Foundation y es profesora en Stanford. También tenemos el gusto de darle la bienvenida a Valesca Santos. Ella es una mamá de familia quien ha participado y fue parte de los fundadores de Congreso Familiar. Esta mañana ella nos va a compartir su experiencia de las dificultades que ella ha tenido con este tema y le damos muchas gracias a Valesca porque ella nos dejó saber que esta es la primera vez que este tema se hace en Congreso Familiar. Así que muchas gracias a todos los que han participado para hacer esto posible esta mañana. También nos acompaña el señor Jairo Huiza. Él es el especialista de diversidad y equidad en el Centro Regional del Este de la Bahía y él está aquí hoy para ayudarnos con la interpretación de esta mañana. Así que muchas gracias. Vamos a empezar con Valesca. Buenos días, Valesca. Buenos días, muchas gracias por tu presentación, Patti. Me siento muy feliz ahora de poder tener este panel y de tener tantos profesionales hablando de un tema que se está haciendo tan común y tan estresante para nosotros de padres. Así es que me da mucha alegría y les voy a comentar un poquito de mi situación con mis chicos. Yo tengo 3 hijos, un adulto de 24 años que va a cumplir, uno de 12 y un niño de 5 años. Los 3 han tenido situaciones bien difíciles con comida. Y con el mayor fue cuando conocí a Amelia, que fue la primera terapista que me comenzó a ayudar con mi hijo. Fue algo increíble, cosas que no conocía, cosas que aprendí y me ayudó muchísimo. Con el segundo, también Amelia trabajó un poquito con él, pero ya con el tercero la vida se me ha hecho un poco más complicada. Un niño que no tolera nada en la boca, no se puede lavar los dientes, no tolera comidas de diferentes texturas y es estresante para uno de padre porque no podemos salir afuera a comer a un restaurante, no le gustan los olores, no quiere ver a otras personas comiendo porque le provoca náusea y luego es difícil que otras familias vean que él está haciendo su gagging queriéndose vomitar. Entonces ha sido estresante por esa parte porque pues afecta socialmente salir. También nos ha afectado en el área de que me pone a mí más estresada porque no sube de peso, porque también tiene anemia, porque hemos intentado darle muchos medicamentos para la anemia y todo lo vomita, no le gustan los sabores. Hemos hecho mucha magia escondiendo vitaminas en ice creams, haciendo diferentes cosas, frizándolas y no funciona. Ya de tanto tiempo, porque él comenzó desde como al año y medio con servicios de terapia ocupacional, su neuróloga decidió referirlo. Entonces, desde esa fecha hemos estado tratando de ver cómo le ayudamos. Tuve la bendición de conocer a Cara, que ella fue la que ha estado trabajando por ya más de 2 años con Sebastián. Es otra experiencia diferente a los otros 2 niños, porque Sebastián es un poco más
se pudiera decir, más difícil en explorar comidas. Hemos intentado muchas cosas y hasta ahorita creo que yo misma me he hecho una evaluación de decir, ok, todo lo que hemos probado no ha funcionado. Voy a parar y voy a evaluarme yo misma qué yo estoy haciendo. Y he encontrado que a veces es tanta la situación donde nos provoca estrés que a veces inconscientemente ese estrés lo pasamos a nuestros hijos. Y a veces el estar puchando, come, mira esto, mira el otro, jugamos aquí, ¿y qué pasa? Que ellos se rehúsan porque es mucha presión que nosotros ponemos hacia ellos. Y ahora que estamos durante la pandemia, he decidido venir y decir, ok, ¿no quieres comer? No vamos a comer. Vamos a hacer otras cosas. Lo he estado invitando muchísimo más a la cocina conmigo, a que venga a hacer jugos. A veces dicen, no, no quiero, y pues tengo que aceptar de decir, no quiere, lo vamos a dejar. Y ya luego volvemos a intentar con otra cosa. Y finalmente, como que ha ayudado un poquito, ya me dice el otro día, ok, quiero un jugo de manzana. Y le digo yo, no tenemos. Ok, y agarró una manzana y dice, ok, yo quiero mi manzana, vamos a hacer un jugo. Sacamos la licuadora y lo hicimos licuado y lo probó. Y eso fue una sorpresa porque con Cara intentábamos muchas cosas y no funcionaba. Y fue una sorpresa que él lo probó, pero después dijo, eso no es lo mismo. That's not the same, mommy. That's disgusting. Es asqueroso. Y dije, oh, ok, vamos a probar otra cosa. Hicimos jugo de naranja. Y finalmente probó el jugo de naranja, pero no le gustó. Pero descubrimos que podemos utilizar la naranja, el olor de la naranja, para que cuando nos vamos a sentar a comer, que es algo que él últimamente rechaza, sentarnos a comer en la mesa todos, en la naranja, corta un pedazo nada más de la cáscara y se la ponemos a que lo huela. Y eso ha funcionado. No voy a decir que funciona 100%, pero esas cosas pequeñas para mí son muy grandes. Y entonces podemos sentarlo por 3 minutos, por 5 minutos con nosotros, porque ha rechazado sentarse a la hora de comer con nosotros. Y lo más interesante con esta situación, que yo misma me he evaluado y le he dado un poco más de espacio, he estado notando que como no hay presión, él ha estado un poquito mejor reaccionando a querer probar cosas. Y lo que me interesó el otro día es de que me puse a hacer una comida mexicana, unos sopes, y él vio la masa y dijo, oh, that's disgusting, mami. Eso es asqueroso. Y le dije yo, pero mira, y saqué la harina de la maseca, tenía maseca ese día, y lo pusimos en un traste y le llamó la atención probarlo seco. Pero después le dije, ok, que experimentamos echarle agua. Y le di una cuchara, lo revolvimos y ya vino él y comenzó a revolverlo. Y ya después yo lo hice con las manos, él no quiso tocarlo. Pero lo interesante es que le pude poner una bolita de masa en las manos. Y eso hizo que él pudiera hacer, según él era una tortilla, pero quedaba muy gruesa. Y la pusimos en el comal, hizo su tortilla, vio que se infló y le llamó tanto la atención que ahora ya está comiendo tortillas. Y eso para mí es algo muy grande. Pero lo malo es de que a veces son las 9:30 de la noche y él dice, yo quiero comer tortillas. Entonces, hacer tortillas por 1 o 2 tortillas para que coma a las 9:30 de la noche es a veces un poco difícil, pero por tal de que coma, es algo que tenemos que hacer. Así de que me siento muy feliz y muy, le agradezco mucho a las terapeutas porque me han ayudado muchísimo. Yo sé que Cara ya llegó un momento que dijo, Valesca, te tengo que dejar porque Sebastián no está haciendo progreso. Así de que paramos un poco la terapia, luego volvimos a regresar y ahorita estamos sin terapia, pero yo veo que todo lo que Cara me enseñó, Amelia me enseñó, ha estado funcionando muy despacio, sí. Yo creo que eso es lo que como padres tenemos que ver, que
hay mucho estrés, pero también las cosas van muy lentas y sí hay cambios, sí se puede ver. Tal vez sí ha subido mucho de peso ahorita, no una cantidad, pero en un año nunca había subido ni onzas y ahorita yo creo que ya subió un poquito más, así es que eso me tiene muy contenta porque estamos explorando más cosas. Al día de ayer estuvo jugando con whipped cream, explorando pachar blueberries y así es de que a mí me ha ido tan bien y me ha gustado explorar todas esas ideas con mis hijos que me gustaría que ahora ustedes padres puedan escuchar esta información y puedan tener un poco más de información para saber cómo ayudar a sus hijos, cómo podemos explorar más cosas, más ideas, qué más necesitan nuestros hijos. Algunos nada más pueden estar, tal vez no necesitan terapia, otros sí necesitan terapia. Algunos, mi hijo no estaba comiendo bien, no estaba usando sus dientes de atrás, nada más los de enfrente. Entonces, todo eso nos ayudan los terapistas a ver. Y ahora la doctora Pilar, Amelia y Cara nos van a dar más ideas y a poder saber cuándo es cuando necesitamos pedir una evaluación para que lo refieran a terapia. Espero les pueda ayudar a todos. Doctora Pilar. Muchas gracias, Valesca. Yo sabía que si tú empezabas, nos ibas a ayudar a todos a entender cuál es el problema y cómo ayudar a los chicos. Y tu experiencia como mamá es tan valiosa como lo que van a usar todos ustedes o van a entender, sobre todo de Amelia y Cara. Yo solo quiero hacer una introducción pequeña para que podamos entender qué está pasando y la variación que hay en todos los niños que tienen estos problemas. Entonces, Valesca nos ha explicado muy bien cuáles son las limitaciones y las dificultades. ¿Ven mi PowerPoint? ¿Ven mi presentación? A veces no funciona. ¿La ven? Sí. Ok, muchas gracias porque no estaba segura. Entonces, antes de empezar con mi presentación, quiero hacer un resumen de lo que acabo de decir en inglés, porque igual que todos nosotros no nos comunicamos a veces con nuestros doctores, a veces los profesionales también necesitan que les expliquemos en su idioma lo que está pasando. Y voy a decir en un minuto en un minuto en inglés para que Cara y Amelia entiendan lo que acaba de decir Valesca, porque pienso que es muy valioso. Antes de empezar mi presentación en inglés, 2 minutos. Amelia y Cara, in English. I'm very proud of Valesca because she really did a very good summary of her experience as a mother. I'm glad she has introduced all of us. We are professionals, but when parents can communicate like Valesca did, we can understand what the problem is. We can also appreciate that time, patience, and taking one step at a time helps everyone. So I wanted to summarize that was Valesca's highlight, and I'm very proud. I met her a long time ago as a mother, and I have a privilege to continue to work with her as an advocate for many families. But she just summarized problems that you are familiar with because you treated her kids and what has helped at the end, which is important. So I'm going to go back to my presentation. But thank you, Valesca. Muchas gracias, Valesca, por lo que nos ha dicho. Todos los padres dicen, come niño, come, ¿verdad? A todas nuestras familias hemos escuchado eso. Mi mamá en España decía, come niño, come. Y a mis hijos, sus nietos, cuando llegaban y nos visitaban en España, decía, come niño, come. Y les daba galletas para desayuno. Que eso es un pecado aquí, porque en Estados Unidos no está bien que les demos galletas a los niños, ¿verdad? Pero ella era su manera de decir, come niño, come, y qué guapos, y van a crecer y van a estar gorditos. En nuestras familias, en todas las partes del mundo, tenemos esas ideas de que hay que comer de una forma y luego tenemos niños con necesidades especiales
que nos vienen y nos presentan problemas como los que nos contaba Valesca. Entonces hay que recordar, hay que dar pasos atrás, igual que nos decía Valesca, cómo podemos entender cómo ayudar. Vamos a los profesionales y no vamos para adelante. ¿Qué podemos hacer? Vamos a dar unos pasos atrás y luego lo más importante de esta presentación van a ser Amelia, Cara y Jairo, explicándonos los detalles de cómo trabajan. Pero yo quería recordarles a todos por qué comemos. Comemos para alimentarnos, para crecer, porque es muy importante que seamos más grandes y vayamos creciendo, para relacionarnos y para conocer. Entonces, la comida no es solo ir a la cocina a preparar nuestra comida favorita, llegar a la mesa y comer. Tiene muchas más complicaciones y muchos más sentidos. La comida no es algo simple. Tiene factores personales, físicos, emocionales y culturales. Como les decía, mi madre con su mejor intención les quería dar galletas de chocolate a las 10 de la mañana o a las 8 de la mañana cuando mis hijos se despertaban. Y eso no está bien, ¿verdad? Tenemos que darle una comida balanceada, pero eso era su experiencia cultural. Cuando vamos a otros países el desayuno es diferente. Nuestra relación con la comida a veces la proyectamos en nuestros niños. Nuestra intención de que es el buen comer como padres nos dirige en poner presiones en nuestros hijos. Y esto no es algo, una presión que ponemos en nuestros hijos como mamás o papás de personas o niños con necesidades especiales. Eso lo hacemos todos. Y nuestros niños aprenden a comer de nosotros, cómo les enseñamos cuál es nuestra prioridad, pero esos son los factores que afectan físico, emocionales y culturales. Y hay que reconocer un poquito cuáles son nuestras diferencias con nuestros hijos. Cuando el bebé nace, aprende a comer y a desarrollarse en su relación con la mamá y sus cuidadores. Ahí cuando le empezamos a enseñar cómo empiezan a comer, cuál es el valor. Entonces, el bebé aprende rutinas, aprende a usar su boca. La boca tiene un sistema oral motor, de las que vamos a escuchar un poco más después, y aprende cómo usar el sistema digestivo. En ese momento, el bebé es pasivo y el bebé obedece o sigue las normas que tenemos los papás y las mamás, pero cada bebé es diferente y todas las mamás entre nosotros saben cómo su bebé es diferente y cómo come diferente. Les estaba explicando que mi hijo ahora, el de las galletas cuando era pequeño, tiene 2 gemelos y se les puede dar de comer a la vez. Y eso es una sorpresa porque les enchufamos el pecho o el biberón y comen. Pero la verdad es que no es tan simple para muchos niños. Incluso a la hora de cuando son bebés, enchufarle el biberón no funciona o enchufarle el pecho no funciona. Entonces, ahí es cuando las mamás empiezan a poner un poco nerviosas de qué está funcionando o qué no está funcionando. ¿Soy yo como mamá o es el niño que no me responde? O algo entre medias. Por eso, desde que son bebés, a veces es fácil, pero a veces no. Cuando el bebé crece, sigue aprendiendo a comer. Empieza a probar los sólidos, las nuevas comidas, los sabores, los olores, las consistencias. Como nos decía Valesca, a veces hay problemas y a veces hay muchos problemas. Los niños aprenden nuevas rutinas, ya no son pasivos. Ellos no, les enchufas el biberón y ya está. Responden y la mamá responde y hay cosas que están como barreras o dificultades en esa relación al darle la comida y tenemos que acordarnos de que a veces es muy complicado, sobre todo cuando los niños tienen problemas y necesidades especiales. Entonces, los niños aprenden nuevas funciones, como masticar, como tragar, como digerir, como eliminar. Hay niños que no tienen problemas con eso, pero hay niños que no mastican bien, que no tragan bien, que cuando tragan escupen o vomitan, incluso el biberón, que no digieren bien y no nos lo dicen, pero empiezan a llorar a veces después de la comida, o que no eliminan bien, están estreñidos, tienen diarrea y eso también crea un círculo vicioso que les crea problemas. Y esto les pasa a todos los bebés. Yo sé que ustedes tienen mucha experiencia como papás y mamás y han visto un poquito de esto. Y cuando mi hijo no come, ¿qué hago? ¿Le insisto o fuerzo? Seguro, porque muchos papás y mamás hacen eso, como si tuviéramos control de cómo van a comer, sobre todo cuando los niños tienen autismo o necesidades especiales.
Les doy vitaminas, esa es otra solución que se usa muy generalmente. Las vitaminas no son alimentos y las vitaminas no resuelven el problema, aunque yo como médico he tenido muchas mamás que me dicen, ¿por qué no le da vitamina? A veces las vitaminas ni siquiera se las tragan por el problema que nos contaba Valesca. Entonces hay que mirar, ¿qué hago? Le llevo al médico, ese es el primer paso, lo llevo al pediatra y a veces el pediatra no sabe qué hacer. Por eso lo que estamos haciendo hoy es muy importante y espero que vamos a aprender todos de Amelia y de Cara. La evaluación de los problemas de comida es muy importante. Hay muchos niños que no comen, pero no tienen déficits alimentarios. Quiere decir que no hay problema. Acaban aprendiendo a comer más despacito. Algunos ganan peso, algunos son obesos, otros son muy delgaditos, pero si van creciendo no hay problema. La mayor parte de los niños con necesidades especiales no tienen problema de malnutrición. El ejemplo que nos dijo Valesca es un ejemplo, pero por desgracia Valesca era una minoría y lo siento que hayas tenido que sufrir así. La mayor parte van creciendo, se van poniendo gorditos y no tienen un balance alimentario. Muchos niños con dificultades del desarrollo tienen comportamientos de comida restrictiva y por eso nos van a ayudar ahora. Los médicos necesitan evaluar qué está pasando. El primer paso es ir al pediatra, pero hay que mirar. Hay un problema físico, es el sistema de la boca, es el sistema gastrointestinal, el estómago, los intestinos y todo eso. Hay un problema dental, como decía Valesca, a veces comen por delante, comen por detrás. Hay un problema emocional. Por desgracia, hay que ayudar a los doctores como nosotros, ustedes como padres, a explicar cuál es el problema y aprender junto con los profesionales qué tipo de problema tiene su hijo. Porque muchos doctores a lo mejor no entienden o a lo mejor no entienden bien qué está pasando. Por eso es muy importante que ustedes expliquen. Y no es solo el físico o el problema emocional. Muchas veces es los dos o el problema del desarrollo, como quizá tengan experiencia ustedes. Por eso lo que hace el pediatra es evaluar y si el pediatra no está evaluando las cosas bien y le dice está comiendo bien, ya se le pasará, ustedes insistan porque sí, a veces no se pasa. Hay que referir a especialistas y a veces es más de un especialista. Hay que intervenir y hay que intervenir de muchas formas, pero sobre todo hay que monitorizar. Mirar si los niños van creciendo. Esto es lo que usan los pediatras y los médicos. Y a veces ustedes pregúntenle, ellos están como otros niños de su edad, están más arriba, están gorditos, están obesos o están más bajos y van con desnutrición. ¿Van creciendo, como dice la curva oficial, o se están parando? Si empiezan a crecer bien y luego se van cayendo de esta curva que vienen ustedes enfrente, es que hay problema. Por eso solamente pensaba que había algunas preguntas, pero lo vamos a dejar hasta el final para que las personas más importantes, Amelia y Cara, puedan explicar todo eso. Por eso, si me dejan un minuto, les voy a pasar a Amelia y a Cara su presentación y mientras estamos cambiando les voy a explicar en inglés un poquito lo que ya he dicho yo hasta ahora. So, Amelia, welcome. I'm very happy. We're not going to take questions now. We'll take all the questions at the end. I mentioned that you are the experts. Valesca is the expert as mom. Most of the doctors like me need to work together to understand, and hopefully parents help us understand. You're going to explain your function in helping children with developmental disabilities. And we just talk about the value of food and how it is important for all of us to grow and how it's important to communicate with the professionals. So go ahead, Amelia. I'm very proud of you and thank you for helping us. Thank you so much for having me. Okay, I'm going to stop sharing so you can do this. Okay. Sure, let me just get my screen here. All right, can you hear me? Yeah. Okay, great. Cara and I are both to be here and honored to be here to speak with you all today. Estamos alegres de estar hablando en esta presentación hoy.
And we're both occupational therapists. And for those who aren't familiar with what occupational therapists are, the simplest explanation is we help people with how they occupy their time or doing the activities that they do every day. Las dos somos terapistas ocupacionales y si no están muy familiarizados con lo que quiere decir terapista ocupacional, nosotros nos encargamos de ayudar a las personas a realizar actividades diarias. And so one of the is a specialty that some occupational therapists specialize in. It's a shared area of practice with speech therapists and other allied health professionals. So we all kind of come at this topic with a different lens, if you will. En algunos casos, los terapistas ocupacionales también están especializados en otras áreas que son como relativas. Entonces, cada una probablemente tenemos una forma diferente de ver la misma situación. Okay, next slide, please. La siguiente, por favor. So what we hope to talk about today and discuss with you all is talking about mealtime challenges that are commonly seen among children with developmental disabilities. De lo que vamos a hablar hoy es hablar un poco sobre el tiempo que estamos comiendo, especialmente en lo que se relaciona con las personas con discapacidades, niños con discapacidades del desarrollo. And talk about some of the possible reasons why your child might be experiencing feeding challenges. And that could include oral motor skill issues, sensory, and behavioral. También estaremos hablando de los retos que usted puede estar enfrentando si tiene dificultades con la alimentación de sus hijos, que pueden incluir asuntos sensoriales y otros. And then we hope to impart some strategies and suggestions that might be of help to you with addressing some of your mealtime struggles at home with your children. Esperamos discutir con ustedes también estrategias que pueden ser utilizadas para resolver las dificultades que está teniendo a la hora de sentarse a la mesa a comer con sus hijos. Next slide, please. La siguiente, por favor. So feeding, oh, I think you went too far, one before that. Nos pasamos. Oh, looks like we're missing one. Okay. Anyway, I'll just, the slide I have on my English presentation here. Se perdió una de las láminas que teníamos, pero voy a explicar. A couple things about eating that I just want to go over is eating, first of all, is a learned skill. It's not an innate pre-programmed activity. Un asunto que me gustaría que quede claro es que el comer es algo que se aprende, no es algo que se hace en forma innata, sino es algo que se aprende. When babies are first born, they are equipped with a sucking reflex that is automatic and reflexive, but at 3 months, that reflex goes away and all of the learning skills we develop over the course of our lifetime are learned. Cuando un bebé nace, está equipado con la capacidad de chupar, por eso puede recibir la leche de su mamá, pero a los 3 meses esta es una destreza que empieza a desaparecer y entonces empezamos a aprender nuevas destrezas que nos van a afectar el resto de nuestra vida. And eating is a biologic process and it's tied to our survival, but it's also cultural and social. Comer es un asunto de sobrevivencia. Nos ayuda, aprender a comer nos ayuda a sobrevivir, pero también es un asunto que tiene que ver con la cultura y con la sociedad en que vivimos. Eating is also a sensory activity and kids get messy. We have a saying in our therapy world is if your kid won't wear it, they won't eat it. So it's required that they get messy to learn about the food before eating it. Comer también es un asunto que puede ser un poco, digamos, no muy placentero. Entonces, una de las formas como lo describimos los terapeutas es si su hijo no se pone, no se coloca la comida, de alguna manera no se la va a comer. Entonces, tiene como que vestirla antes de comer. Another misnomer about feeding is that we assume kids will eat if they're hungry, but that's not always the case, especially if they learn early on that eating makes their tummy hurts
hurt if they have gastrointestinal challenges or allergies, or some children just have decreased awareness of internal body processes such as hunger. Otras cosas que también, otra cosa que podemos asumir como padres es que los niños cuando tienen hambre comen, pero ese no es siempre el hecho. Y los niños pueden, por ejemplo, rehusar comer cuando tienen alguna reacción que les duele el estómago, por ejemplo, o si tienen alguna reacción alérgica, entonces su reacción es no comer. And lastly, a lot of well-meaning families and parents and caregivers resort to force feeding their children because they're concerned. They think, they're told their child needs to eat more, but force feeding can actually make feeding challenges worse. It causes the brain to secrete adrenaline, which suppresses appetite, makes them less hungry, and therefore makes your job as a caregiver harder. Otro asunto que podemos utilizar, una técnica que podemos utilizar es obligar a los niños a comer. Tienen que comer a la fuerza. Esto es contraproducente porque lo que pasa es que cuando forzamos a los niños a comer, el cerebro secreta la adrenalina, la cual suprime el apetito. Entonces los niños van a comer menos y eso hace más difícil el trabajo de quienes están cuidando a los niños. Next slide. Oh, no, we're good on the slides. So we know that children with developmental disabilities, including autism, it's very common to have feeding challenges. Up to 90% have reported feeding difficulties, one study found. Sabemos entonces que los niños, especialmente niños con autismo y otras necesidades especiales, pueden tener este tipo de retos con la comida. Hasta el 90% de los niños con discapacidades han reportado dificultades de alimentación. 90 de cada 100 tienen dificultades a la hora de comer. And some of those feeding difficulties can include being selective eaters or picky eaters, showing strong preferences for certain foods, and challenging behaviors when we're trying to expand their accepted foods. Algunos de las formas como ellos pueden actuar es que de estos retos, estas dificultades es que son selectivos en su forma de comer. También pueden expresar fuertes preferencias para ciertos alimentos y también pueden tener algunos comportamientos que pueden ser disruptivos y que pueden hacer difícil crear un reto para los padres, tanto como para ellos. Please. La siguiente, por favor. So I invite you all to think about what mealtimes look like at your house and what you would like them to look like. And this varies obviously by family, by culture, by age, lots of factors involved here. Los invito a que piensen en cómo es la hora de la comida en su casa y cuál es el comportamiento deseable. Y por supuesto que esto puede variar en culturas, puede variar en familias, puede variar dependiendo de diferentes valores que tengan las familias. Next slide. So this might be what everyone hopes that meals look like. And now this slide might be what the reality is for a lot of families. La anterior lámina nos mostraba una comida que es deseable para todo el mundo, pero esta que estamos viendo en este momento nos muestra que probablemente esta es la más real en nuestra vida. Next slide, please. Oh, here was the other slide that it was out of order. Next slide, please. We already talked about that. La siguiente, ya hablamos de la anterior. Great. So some common mealtime challenges. I'm sure families on this call could probably make their own list and likely include a lot of these items. Algunos retos los pueden ver en la lámina, pero es probable que usted tenga su propia lista, tenga sus propios retos que puede agregar a esta lista de los retos comunes a la hora de comer. But what we hear from families concerns include, their child won't stay seated for meals, won't try new foods. They're very rigid with their foods. Foods have to look the same every time. Por ejemplo, algunos de los retos es que el niño no se queda sentado o el niño no quiere probar alimentos nuevos o la comida que quieren tiene que verse siempre igual. We know one of the hallmarks of autism is that they tend to have more rigid preferences and behaviors, and they are microscopic learners. So they're very attuned to any changes in their routine that might look different. Algunos niños, por ejemplo, son
absolutamente tienen claro qué es lo que quieren comer. Tienen como una capacidad selectiva microscópica en cuanto a lo que quieren y cómo lo quieren. Another common challenge is that a child might eat a food in one environment, say at school, but then refuses it at home. And that is called, generalizing, I'm sure many of you know, and that can be a challenge. Otros niños pueden, por ejemplo, tener diferentes comportamientos frente a la misma comida en dos ambientes distintos. Por ejemplo, una comida que la comen en la escuela no necesariamente la van a comer en la casa y viceversa. Algo que comen en la casa no necesariamente aceptar en la escuela. And another common issue is that food has to be a specific brand or from a specific restaurant. So we hear quite often, my child will only eat chicken nuggets from McDonald's, not from Burger King, or they'll only eat this type of cracker, but not the generic version of it. Otro caso que es común también es que los niños quieran comer un tipo de comida de cierta marca, de cierto restaurante. Come unos pedazos de pollo frito de McDonald's, pero no quiere los de Burger King, por ejemplo. Entonces, claro, crea confusión porque para el padre que no sabe cómo manejar esa situación. And these are changes that might not even be observable to you or I, but again, children with developmental disabilities and autism, they notice, the slight changes that you or I would probably not even register. Y esta forma de percibir los alimentos no es algo que necesariamente los padres podamos captar, porque los niños tienen una capacidad increíble de darse cuenta de cosas muy minúsculas en la diferencia entre una comida y la otra, diferencias que nosotros naturalmente no percibimos. Todo nos parece igual. Lo mismo los nuggets de aquí que los de allá. Next slide, please. La siguiente, por favor. So why won't my child eat? We're going to talk about 4 common reasons, and I'll start with the next slide, the medical or physiological causes. ¿Por qué nuestros hijos no comen? Vamos a discutir 4 causas principales y voy a empezar con las causas médicas o fisiológicas. Next. Siguiente, por favor. And one more. La Please. siguiente. Great. So oftentimes, families first will come to their pediatricians and discuss feeding concerns. And it's important that they talk with their doctor about any medical causes for feeding challenges. Cuando las familias vienen a hablar con el pediatra, una de las cosas que ellos quieren discutir con el pediatra son las dificultades a la hora de las dificultades que puedan estar enfrentando a la hora de alimentar a sus hijos. It's not all that common that this is the reason for the feeding challenges, but it can definitely contribute, and it's important to rule it out, to make sure. No necesariamente esta es la única causa, pero es muy importante que al discutir esto con el pediatra podamos descartar esta como la posibilidad por la cual el niño no está aceptando ciertas comidas. So one of the first things to talk about with a doctor is digestion or gastrointestinal process. Does your child have constipation? Are they having regular bowel movements of the right consistency, not too firm? Es uno de los asuntos que los padres deben discutir con su pediatra, es si han observado algún asunto que tiene que ver con la digestión o con procesos gastrointestinales. Por ejemplo, ¿tiene estreñimiento su hijo o tiene reflujo u otros? Yeah, if there's constipation, then the whole GI process kind of slows down and it can depress appetite, which hunger drives motivation to eat. So that can disrupt the feeding interest. Por ejemplo, cuando hay constipación, es probable que el niño se sienta menos motivado a comer. Okay, and then yes, reflux is another common challenge or common issue among children. This is what we call heartburn in adults. And that's for when we eat, food comes back up, and when it happens regularly, it can cause pain and it's uncomfortable, and it can decrease their interest in eating. El reflujo es otra de las causas por las cuales las personas no quieran comer. Y realmente no son solamente los niños, pero también los adultos, pero ahorita estamos hablando de los niños. Entonces el reflujo
es lo que nosotros llamamos agrieras o lo que se llaman agruras. En inglés le dicen heartburn, pero es esa sensación dolorosa y desagradable que disminuye en la persona el deseo de comer porque tiene miedo de que eso vuelva a ocurrir. And then we know food allergies and intolerances and sensitivities are on the rise, especially among children with special needs. So it's important to look at any potential contributing factors there as well. It can result in stomach pain, among other things. Las alergias alimenticias, la intolerancia a ciertos alimentos, ciertas sensibilidades y alergias pueden también causar incomodidad en los niños y por lo tanto influir en su deseo de comer. And lastly, it's helpful to get a nutritional assessment to have the pediatrician look at the growth chart, as Pilar mentioned, make sure they're growing appropriately, but also look at the nutritional balance of the foods and liquids that they are consuming, make sure there's no vitamin or mineral deficiencies. Otro asunto que es muy importante es tener una evaluación nutricional, tal como lo explicaba la doctora Pilar al comienzo, ese cuadro que nos va mostrando el desarrollo de los niños para tener en cuenta la cantidad de calorías, el equilibrio nutricional, lo que comen, lo que beben, para determinar si hay deficiencia de algunas vitaminas o minerales y tomar la acción necesaria. It can also be helpful for therapists such as myself because when a dietitian does a nutritional assessment, they will help to identify areas, types of foods that they're deficient in, and we can prioritize targeting that to work towards eating with the child, such as eating more protein. Este tipo de información también nos ayuda a nosotros los terapistas para poder determinar qué tipos de recomendaciones podemos hacer en materia de ciertos vitaminas o ciertos suplementos no suplementos, ciertas vitaminas o ciertos otros nutrientes que el niño necesita. Great. And then next, we want to make sure there's no dental pain happening that could be resulting in the child not wanting to chew or eat. Otro asunto puede ser dolor dental. Si los dientes duelen, es más probable que el niño no quiera masticar o comer. And that'd be done with the dentist, obviously. Eso obviamente hay que discutirlo con los dentistas. And then lastly, we'd look at dysphagia, which is a term used for disordered eating or difficulty eating. Otro desorden en la comida es uno que se llama disfagia. And there's 3 phases to eating. There's the oral phase, what happens in our mouth. And this is what we can see when we watch our child eat in terms of how the muscles and structures of the mouth are managing the food. Next is the pharyngeal, and so that's assessed in a clinic feeding evaluation. La disfagia se expresa en 3 diferentes formas. La primera es la fase oral. Es cuando los niños guardan comida en la boca sin tragar, sin masticar bien. Y esto es algo que se puede determinar a través de una evaluación con la persona adecuada. Next is the pharyngeal phase, and this is what occurs when we swallow. It's a reflexive skill. So once it's triggered, it's not something we have control over. And in this phase, this is if any aspiration was occurring, we would want to identify that. That's when something goes down the wrong pipe or if we cough or choke on it due to swallowing problems. Otra expresión de esta disfagia es la fase faríngea, es decir, aspiración. Y esto ocurre cuando pasa eso que decimos se fue por el lado equivocado, entonces un poco de la comida se va por el tubo equivocado y eso causa problema, dolor, puede causar mucha incomodidad. And that's best assessed with a radiologic study called a modified barium swallow study. We don't we only recommend those studies if we have true concerns about swallowing safety. Esto se puede determinar con un examen mucho más especializado y solamente lo recomendamos cuando consideramos que la seguridad del niño, el tragar y la seguridad del niño está en peligro.
And the third phase is the esophageal phase. This is where the food goes in transit from down the esophagus tube to the stomach. And if there are any problems there, it's considered a motility issue or movement issue, such as reflux. And that would be evaluated with the doctor or do a trial of medication to see if it helps. La otra parte es la fase esofágica, es decir, cuando hay reflujo del que hablamos anteriormente, es cuando la comida se devuelve y causa las agrieras. Y todas estas fases que pueden ser expresadas, que pueden expresar la disfagia, pueden ser evaluadas por especialistas que se encargan de hacer esas evaluaciones. The tests aren't great for evaluating reflux. It's usually done with a pH probe, and so there's a catheter put in the down the throat to the stomach. So most pediatricians I know will first just do a trial of medication if they suspect that's the problem. Para determinar el reflujo, hay unos procedimientos que son supremamente incómodos, que pueden utilizar una sonda para explorar el estómago y determinar cuál es la razón, pero debido a que su incomodidad, usualmente los terapistas, los doctores prefieren hacer inicialmente usar medicamentos y ver si eso se puede tratar a través de medicamentos. Next slide, please. La siguiente, por favor. And one more. Y la otra. So the second potential cause for feeding challenges that I wanted to review was oral motor challenges or difficulty managing the food in your mouth. El segundo razón probable de las dificultades a la hora de comer tienen que ver con el sistema motor oral, es decir, con todas las partes del cuerpo de la cara que tienen que ver con los cachetes, con los labios, con la lengua, que tienen que ver con la actividad de comer. So we want to make sure that your child has the physical skills required for successful eating. Es importante entonces determinar si los niños tienen las destrezas necesarias para comer. So this would be done with a feeding evaluation with either an occupational or speech therapist. Esto se puede hacer a través de una evaluación con la terapista ocupacional o también con la terapista del lenguaje. And we'd look at the strength and coordination of the lips, cheeks, tongue, and jaw movements. Vemos, en eso evaluamos la fortaleza y la coordinación tanto de la lengua como de los labios, como de los cachetes, que funcionen todos en coordinación a la hora de comer. For example, if a parent says, my child won't take a bite from a cookie or a cracker, I might think, is their jaw weakness? We want to make sure that's not present. Por ejemplo, si el papá, la mamá dice, mi hijo no quiere morder una galleta, entonces nosotros tratamos de determinar si hay algún problema con la mordida, su capacidad para morder. There could be other reasons why your child's not biting from the cookie or cracker, but we want to make sure it's not a physical inability. Puede haber otras razones, pero primero tenemos que determinar si no es una razón física para que el niño no quiera morder. And if your child's gagging or pocketing food in their cheek pocket, my first thought is, how is the tongue moving? Is the tongue able to move side to side to manage the food and clear the food? Otro asunto es si vemos que los niños están acumulando comida en sus cachetes, entonces podemos determinar si la capacidad de la lengua de mover de lado a lado es adecuada para poder movilizar la comida de tal manera que se pueda consumir en forma natural. And if the parent says that the child is spitting out food or choking or gagging on food, avoiding firmer food textures, I think about how mature are the chewing skills? Are they well developed with a rotary chew? También podemos, si el niño escupe la comida o no, o tiene problemas, trata de masticar, pero tiene problema para ingerirlo o algo, entonces también hacemos un examen para determinar las causas físicas probables. And then lastly, if there are strong texture preferences in terms of textures of foods and gagging, then I want to look at whether there's a hypersensitive gag or hypersensitivity in the mouth. So I'll ask questions like,
Does your child tolerate toothbrushing when they were younger? If they're an older child, do they bring toys to their mouth to explore them orally, which is a normal behavior we expect of babies. So if that didn't happen, that gives me good information about where their mouth is at in terms of sensory. Si los niños tienen alguna preferencia por textura fuerte y tienden a atragantarse, o si tienen una hipersensibilidad oral, lo determinamos también para saber si eso puede ser una de las causas por las cuales, físicas por las cuales el niño no puede comer. Great, next slide, please. And now I'm going to... la siguiente, por favor. My colleague Cara is going to take over for sensory. Mi colega ahora va a continuar la presentación hablando de los factores sensoriales. So moving on to one of the other reasons why kids don't eat, it's could be due to sensory processing challenges. Otra de las razones entonces puede ser retos que tengan que ver con el procesamiento sensorial. Sensory processing challenges are very common among children with autism and are also present as well in children with other developmental disabilities. Este tipo de retos de procesamiento sensorial son muy comunes en niños con autismo, pero también en otros niños con discapacidades del desarrollo. And you can also have sensory processing challenges in a more neurotypical population. We are all sensory beings with all unique sensory abilities. Pero también puede ocurrir realmente en la población en general. Todos somos, tenemos mucho que ver, todos nosotros somos diferentes en cuanto a cómo nuestro sistema neurológico funciona. Entonces podemos tener reacciones diferentes. Next slide. La siguiente, por favor. So what is sensory processing? ¿Qué es el procesamiento sensorial? We missed a slide actually on this one. Maybe it's out of order. Se nos perdió una lámina. Go to the next one. Maybe it's on the next. I'm going to try one more. No. Okay, we'll Go. go. Sorry. That's fine. We can go back too. That's fine. Go back. So what is sensory processing? So sensory processing is how our body responds to sensory information from outside the body and from inside the body. Entonces el procesamiento sensorial es cómo reacciona nuestro cuerpo, reacciona a estímulos de afuera, tanto como estímulos internos. So for example, our visual system, we get light that comes into our eyes, which is our receptor. It goes to the brain, and then something happens. In addition to that, we also have, so we have our hearing, our vision, taste, touch, smell, and then our inside sensory systems are our sense of head movement, called vestibular, our sense of body awareness, proprioception, and our sense of our internal organs, such as hunger, whether or not we have to pee or poop, and that is our interoception. Sorry, Cara. Pues hay dos tipos de... Selene, go back to the other slide. I think that's what Cara was presenting. Entonces, los dos tipos de cómo nuestro cerebro es estimulado a través de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, envían información a nuestro cerebro, el cerebro la procesa y produce una respuesta a esa estimulación sensorial. Pero también hay otros estímulos que vienen de adentro. Por ejemplo, cuando usted tiene hambre, o cuando su cuerpo desde adentro le está indicando que necesita tomar una acción. Next slide. So a typical sensory processing response, in this case, a siren. A siren goes off. Go on. En este caso, por ejemplo, el ejemplo es de una sirena de un automóvil. Se oye el sonido de la sirena. We hear it with our ears. It goes into the signaling comes from our ears into the brain. And then the brain
formulates a response. In this case, what a typical response would be when a siren is close by is you might shut your ears, right? La sirena produce un sonido, el cual entra a través del sentido del oído, el cerebro la procesa y la respuesta que puede ocurrir en muchos casos es que nos tapamos los oídos porque nos molesta el sonido. Next slide. For children or adults with a sensory processing difference, there are, you might feel too sensitive to things that other people think are a regular volume. In the case of the top one, somebody talking might have that same response. It might feel too painful. Hay diferencias entonces en cómo procesamos sensorialmente, por ejemplo, algo que puede molestarle, un sonido que puede molestarle a una persona no necesariamente le puede molestar a otra porque el procesamiento del cerebro es distinto, como vemos en las imágenes. On the flip side, that siren sound that to most of the rest of us would cause us to cover our ears, to someone who is not sensitive enough, they don't even notice it. Por ejemplo, en este caso, el sonido de una sirena que en la mayoría de nosotros nos lleva a taparnos los oídos porque nos molesta, para la persona que tiene una diferencia en procesamiento sensorial, no le inmuta para nada el sonido de la sirena. Next slide. So that first one with when somebody is talking at a regular volume and the person covers their ears is what we call over-responsive. Por ejemplo, en el caso cuando una persona está hablando normalmente y a pesar de que está hablando normalmente, sin embargo, el volumen molesta a un niño, a eso le llamamos una persona demasiado sensible, tiene dificultad demasiado sensible. Yeah, so you are too sensitive. A regular level feels like it's too much. And in fact, it's painful. No solamente es una diferencia de sensibilidad, pero realmente es doloroso. Produce dolor el sonido. So when that information comes into the brain processes it and then it formulates a response, which is the behavior we see. Entonces, cuando esa información, ese sonido entra al cerebro a través del oído, entonces el cerebro produce una respuesta y esa respuesta es el comportamiento que nosotros podemos observar. So what you might see in your kid when they're having an over-responsive response is they might freeze, look like a deer in headlights. Entonces, de estas son algunas de las respuestas que pueden ocurrir cuando un niño que tiene esta diferencia sensorial está expuesto. Y uno es congelarse, como le pasa a un venadito cuando ve las luces de un auto, se queda inmovilizado. They might run away. Otro puede ser salir corriendo, escapar. They might lash out. Otro puede ser arremeterse, dice la doctora Pilar. Enfadarse, protestar, chillar, tirar la comida. O en el caso del sonido puede ser explotar. Gracias. And they may have more subtle signs than those. They may also just do a finger splay. O es probable que tengan otras formas de expresarse que son diferentes. Por ejemplo, simplemente levantar sus dedos y mostrarlos para indicar su reacción. So if you are trying to feed your kid because they won't eat and they turn their head or do this kind of finger splay, it might be because they are too sensitive. Por ejemplo, si usted está tratando de alimentar a su hijo y su hijo mira para otro lado o muestra sus manos como en señal de protesta, eso es probablemente una señal de esta sensibilidad. And you might see this, if your kid is sensitive to food textures that they're eating, they're often sensitive to touching non-food things like sand, paint, getting dirty. And if they do end up touching it and you see, again, a kind of very subtle splay of the fingers, it might mean,
I don't like that, that's painful. Por ejemplo, otra forma de reaccionar si le gusta cierta textura fuerte de comida, una cosa que ellos pueden hacer para mostrar la incomodidad es agarrar arena y sembrar sus dedos en la arena como una forma de expresar la respuesta a la comida. So if the world feels painful to them, whether it's sound, light, touch, taste, if it is painful over time, it leads to anxiety and avoidance. Si el mundo sensorial a través de los ojos, de la vista, del olfato, del gusto, del tacto es doloroso para los niños, como es un asunto recurrente que ocurre constantemente, entonces termina produciendo ansiedad en los niños a la hora de comer. So how does this look with eating? ¿En qué se relaciona esto entonces, la sobresensibilidad sensorial? ¿En qué se relaciona eso con la comida? So during a mealtime, it might look like they refuse to touch food, taste food. They may not even be at the table with food because they can't even look at it. Entonces puede reflejarse en comportamientos a la hora de comer, por ejemplo, que no quieran tocar la comida, que no quieran probarla, inclusive a lo mejor ni siquiera quieran mirarla. No pueden tolerar ni siquiera la vista de ciertas comidas. If they have a sound sensitivity, they may not be able to stay at the table because they can't tolerate other people chewing. Por ejemplo, si tienen sensibilidad en el sentido del oído, entonces ni siquiera quieren sentarse a comer porque les molesta escuchar a otras personas masticando. El sonido de masticar les molesta. And then similarly, they might hold their nose or not want to be in the same room because that a smell that to us isn't very strong is overwhelming to them. O por ejemplo, se pueden tapar la nariz porque un olor que para nosotros puede ser normal, para ellos puede ser supremamente abrumador tener que soportarlo. So they may leave the table or not be able to come to the table in the first place, or they may have a meltdown. Entonces, una cosa que puede ocurrir es que tengan que irse de la mesa para evitar el estímulo doloroso, o es probable que ni siquiera puedan venir a la mesa, o en cualquiera de los casos es probable que un berrinche sea una forma de responder a esa situación. Next slide. La siguiente, por favor. So if you are hoping that your child will try some chicken, they may not be anywhere near there. If they are gagging at the sight of the chicken, asking them to actually take a bite is a huge step to ask. Entonces, pedir, por ejemplo, a los niños que prueben el pollo, cuando los niños realmente muestran disgusto solamente al ver el pollo, es pedirles demasiado. Es bastante lo que estamos pidiéndoles. This is a picture illustrating what is called the steps to eating, which we'll talk about later. But it basically says that in order to be able to put food in your mouth, chew and swallow it, you have to be okay getting it near your mouth. You have to be okay touching it with your fingers. You have to be okay looking at it. Entonces, esta escalerita nos muestra como algunas de las etapas en el proceso de ingerir ciertas comidas. Entonces, lo primero es que el niño se sienta bien viendo el pollo. Después es que lo toque y lo hurgue y le haga cosas con su mano. Lo siguiente que lo lamba, que va a lamer el pollo y tal vez al final va a terminar comiendo un poco de pollo. So if your kid gags at the sight of chicken, you're going to work on getting them okay with looking at chicken. Si el niño, por ejemplo, muestra disgusto al ver el pollo, entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar para que el niño se sienta cómodo solo viendo pollo. And if your kid is okay being at the table with chicken but won't touch it, you're going to work on touching the chicken. Si el niño se siente cómodo viendo el pollo en la mesa, pero no quiere tocarlo,
Entonces, en eso nos vamos a enfocar. Vamos a trabajar para que el niño se sienta cómodo tocando el pollo. But for neither of those children, would we then immediately ask them to put it in their mouth? It's too much. De ninguna manera vamos a pedir a niños que tienen disgusto por el pollo, que no lo quieren tocar, a obligarlos a que lo coman porque eso sería demasiado pedir. Next slide. La siguiente, por favor. So another sensory processing difference is under-responsive, when you are not sensitive enough. That was the one where a siren goes by and you don't even register it. Otra diferencia es el tener poca sensibilidad, como en el caso que vimos anteriormente. En este caso, en el caso que acabamos de ver, es cuando hay demasiada sensibilidad. En este caso es poca sensibilidad, como por ejemplo el niño que escucha el sonido de la sirena y ni se inmuta. So the behaviors you see may look like they are kind of spacey in the clouds, not following directions or paying attention, or may not have any sort of a reaction to the input coming in. Entonces lo que usted puede observar es que el niño realmente no está en otra parte, está en las nubes o en Marte o en la Luna, pero que no está conectado con la actividad o que tiene una reacción realmente mínima a la invitación a comer o a participar en la actividad en que se va a realizar. Next slide. So what that looks like with eating is that they may not notice different food. Cómo se manifiesta la poca sensibilidad sensorial es que a lo mejor no notan ninguna diferencia en la comida. The food itself might need to have a lot of flavor to it. Spicy, sour, salty, crunchy, very chewy. O es probable que para que los sabores realmente le llamen la atención tengan que ser o muy picantes, o muy agrios, o salados, o crujientes, o masticables, que haya más estimulación para que le llame la atención. Not being able to feel or taste the food in your mouth means that you often don't have those motor skills that Amelia was talking about, because how we move, the response that your body takes is in response to our sensation. So if you can't feel it, you're not going to move your tongue. Entonces, por ejemplo, si no puede, no tiene capacidad para mover sus músculos de la boca que intervienen en el proceso de comer, entonces probablemente va a terminar embolsando la comida en sus cachetes y no consumirla. And so you may overstuff your mouth, or you may pocket food as well. Puede ser que puede sobrecargar la boca o, como dijimos, embolsarla en la boca. And then if you might be under-responsive in another sensory area, which is vestibular or proprioceptive, which again is head movement and body awareness. And so if you're not feeling those sensations, if you don't know where your body is, you might need to move a lot to kind of get more input. So you might not be able to sit at a table. Otro asunto que tiene que ver aquí con la falta de sensorial es llamado vestibular, y es que el niño no puede quedarse quieto. Entonces él necesita estarse moviendo todo el tiempo y eso es lo que va a estar haciendo. And then similarly for interoception, which is the system that tells us about our body organs, you may not feel hungry or you may not feel full. Todo esto tiene que ver también con la conciencia del cuerpo de uno mismo. Entonces es probable que simplemente no haya algo que le esté diciendo que tiene hambre cuando está lleno. Hay una desconexión entre el cuerpo y lo que está ocurriendo. Next slide. So what can you do about it? ¿Qué puede hacer entonces usted sobre esto? And I'll talk more in detail coming up, but some easy things is you can have a schedule. So that might help for kids who may not feel hungry or full. If they're constantly moving about and eating all the time, they may not get those hunger cues. So if we have a spaced out schedule, it kind of helps them feel a little bit more
if they're hungry. Entonces, vamos a hablar un poco más en detalle más adelante, pero podemos hablar de que una estrategia es tener un horario de comidas de tal manera que podamos ayudarle al cuerpo a que en algún momento le dé la clave al niño de que tiene hambre o de cuando está lleno, tener un horario fijo y apegarse a eso. And then if you look at your child's behaviors with the food, see if you can figure out if they are too sensitive or not sensitive enough. And then we'll use that to figure out what sensory activities to do to help build success with meals. Lo otro también es observar el asunto sensorial de que hemos estado hablando. Si el niño es demasiado sensible o le falta sensibilidad, entonces podemos identificar esos comportamientos y enfocarnos en buscar estrategias para resolver ese comportamiento específico. Eating together is also really important. It kind of models what we expect mealtime to be, and it provides learning. You're teaching your child about the food. Comer juntos es una estrategia importante porque de alguna manera nosotros estamos enseñando el comportamiento que queremos ver en ellos. Es una oportunidad de enseñar cómo comemos y también pues muchas otras cosas relacionadas con el valor de la comida y con la actividad misma de comer. Bueno, yo le agregué ahí un par de cositas. And then we're also going to talk about changing the meal specifically. También puede ser, podemos hablar sobre cambiar la comida en forma específica. And then finally, we are going to have patience. It takes an incredibly long time to make change, especially if your child is over-responsive. Y tal como escuchamos al comienzo con el testimonio de Valesca, estos son asuntos que requieren de mucha paciencia, ¿no? Requiere que los padres nos armemos cada vez de más paciencia para poder resolver la situación que tengan nuestros hijos. Next slide. La siguiente, por favor. So, what can you do if your child is sensory over-responsive? So again, those are the kids that are too sensitive. ¿Qué hacer en los casos en que los niños son demasiado sensibles? So when we are, again, too sensitive, the world feels painful to us. All the sensory input is painful. So we need to work on calming the body down. Cuando somos demasiado sensibles, el mundo nos causa dolor, como hablamos antes. Los estímulos sensoriales causan dolor. Entonces, para resolver asuntos que tienen que ver con la demasiada sensibilidad, es buscar actividades que ayuden a calmar el cuerpo. So before you even sit down for a meal or have a meal, we're going to work on several different calming activities, and it's trial and error because every kid and every person is different. Entonces, antes de sentarnos a comer, podemos realizar algunas actividades que no son como una fórmula exacta, sino que tenemos que intentar algo y si funciona, pues bien, y si no, tenemos que buscar otro. Es lo que en inglés llaman el trial and error. Si funciona, a unas personas les puede funcionar, a otras no, entonces nos toca es intentar. So in general, doing heavy work, things that involve pushing, pulling, big physical movements. En general, actividades pesadas funcionan. Por ejemplo, empujar, jalar, hacer movimientos que requieran bastante energía, bastante fuerza física. Or in the example of this picture, which is something called a body sock. You know, this kid is in this little costume. It's very stretchy. We're pushing against it. And that pushing, pulling, big movements is actually really calming. Por ejemplo, en la foto que están viendo en la lámina, es una actividad que los niños pueden hacer. Ellos están empujando con las extremidades, con los brazos y también con las piernas. Y al hacerlo, pues esto produce calma, ayuda a apaciguar el cuerpo. Deep breathing can also help. So some of the things you can do is blow bubbles, deep belly breaths, or if you're at the table, we're going to cool the food down by blowing on it. La respiración profunda
el soplar haciendo burbujas, la respiración tal como la presentadora acaba de mostrarnos, y también con diferentes tipos de respiración, inclusive si hay que soplar la comida para enfriarla. Eso también puede ser una actividad que le puede ayudar al niño a tranquilizarse o a calmarse. Deep squeezes can also help, and so can swinging in a straight line or rocking in a chair. But again, it depends on your child. Apretones profundos, dependiendo de cada niño, sentarlo en una mecedora o algo así, cosas, tipos, actividades como esta, balanceándose en una línea recta o balanceándose en una silla mecedora, también pueden ser cosas que pueden ayudar. Next slide. La siguiente, por favor. So we're gonna then, once we are prepped as much as we can ahead of time to get your child's body calmer, the meal itself we're going to change. First, we're gonna just meet them where they are at. Es una vez que nos estamos preparando para el momento de la comida, entonces lo primero que vamos a hacer realmente es empezar por donde está nuestro hijo. No importa dónde está, ahí es donde vamos a empezar. So again, if they are only touching the chicken, we're gonna not go more than that. We're just gonna touch the chicken, but maybe we're gonna we'll make a small change, just big enough to notice, but not so big to scare them away. So maybe we'll take the breading off of the chicken. Entonces, si, por ejemplo, el reto es que el niño, queremos que el niño aprenda a tocar el pollo, entonces vamos a proveerle oportunidad de que el niño lo haga en forma incremental. Puede ser solamente agarrarlo, quitarle algunas partículas del pollo, si está empanizado, pues quitarle esa parte o algo, pero que el niño lo toque sin que sea demasiado para que no asustarlo, pero tampoco que no le ayude a manejar esta situación. And so if they're only touching French fries, maybe we work on breaking the French fries in two and touching the middle part, or looking at what that looks like, that it's a little bit of a change. Por ejemplo, si estamos ayudándoles a manejar la situación con las papitas fritas, papas francesas, pues entonces una cosa puede ser agarrar el pedacito de papita y partirla en dos y sentir esos dos pedacitos. Eso ya es una actividad que puede mostrar un cambio, ayudar al cambio. We're also going to try to make food fun. Use your child's interests. If they love counting or the ABCs, maybe we're counting the number of French fries, or we make French fry letters. También podemos tratar de hacer tan divertido como sea posible la comida. Por ejemplo, si a los niños les gusta el canto de la ABC, del abecedario o cualquier otro tipo de cosas, pues podemos utilizar el momento de comer para hacerlo. Por ejemplo, podemos hacer letras con las French fries o con las papitas francesas. And we're also going to change the shape. So again, if they're eating something like this, you can use their favorite dinosaur cookie cutter. También podemos utilizar uno de estos moldes para cortar una tortilla, por ejemplo, como está mostrando aquí, hacer dinosaurios chiquitos con este molde y sacarlo de una tortilla. And then if they are okay with that, then we can move on, maybe do something a little bit different, where some kids will say this is actually very different because the color is very different. But this carrot, right, which I also then used the cookie cutter on. Una vez que al niño le encantó esa actividad, podemos hacerla todavía un poco más divertida y podemos colocar una rebanadita de zanahoria, como ustedes vieron en el plato que ella puso ahí, y agregarlo a la actividad. Entonces, cada vez vamos agregando un color diferente, una textura diferente, un elemento diferente. Valesca and I had a lot of fun with this. I think she has some fruit there, maybe. Should show it that she did. Right? She's on mute, but. Valesca probablemente se ha divertido con esto. Sí. Yo me he divertido mucho con mi hijo y lo que decía Cara, mi tortilla no está buena, pero
Sebastián ayer comió tortilla haciendo simplemente una cara y nada más le cortamos un pedacito y él se come este pedacito de tortilla. Y a veces hay cosas donde nosotros podemos comenzar a jugar con los niños y con las cosas que tenemos en la casa. O, por ejemplo, ¿quién se va a imaginar con una caja de pasta que podemos jugar? Ayer estuvimos jugando, tirándole blueberries y nada más le dibujamos algo ahí. Y ya él pudo agarrar y comerse un pedacito de blueberry. Entonces, hay cosas en la casa que podemos usar para jugar y explorar con nuestros hijos. Sorry, Cara. So Valesca has shared some of the activities that she has realized with the child and to show that this actually works. She actually is proving you right. Great. So the emphasis is on learning about the food. We're learning about the colors, the shapes, and we're using their interest as motivation. Entonces el énfasis realmente es en la comida y cuando hablamos de diferentes formas, diferentes texturas y todo eso, y también de cómo utilizar aquello que le interesa a los niños, lo que es de su interés, lo que les gusta, utilizarlo como una herramienta para motivarlos a comer. And the more you learn, the more you experience about the food, experience from a touch, a smell, a taste, the more it becomes familiar and the more likely you are to try it. But again, it takes a long time. Entre más los niños entonces están familiarizados con cualquier tipo de comida a través de sus sentidos, de tocar, de ver, de oler, de probar, entonces es más probable que ellos puedan aceptar esa comida, pero como se dijo anteriormente, esto puede ser un proceso que tome bastante tiempo. Next slide. La siguiente, por favor. So if you are sensory under-responsive, you need more input to feel stuff, what you're gonna do before mealtime is wake the body up. Fast movement starts, stops. Raise the volume and speed of your voice or your face expressions get bigger. Entonces, anteriormente estábamos hablando de los niños que tienen demasiada sensibilidad, pero en este caso es los niños que tienen poca sensibilidad. Entonces, nuestro énfasis va a ser despertar el cuerpo y hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, cambiar el tono de la voz, subirlo, bajarlo, empezar una actividad, parar y hacer cosas que ayuden a eso, a despertar el cuerpo, ponerlo en alerta. Next slide. Siguiente. So when we are changing the meal, we're again trying to wake up. We're using high flavor foods, ice, lemon, spice. Entonces, para despertar el cuerpo, cosas que podemos hacer es utilizar alimentos que ayuden a despertar la boca, como por ejemplo el hielo, el limón o utilizar especies. And again, big facial expressions and tone when you're eating. Expresiones faciales cuando estamos comiendo, también divertidas y todo eso, así como ella nos ha mostrado, es otra forma de motivar a los niños a despertar el cuerpo. And we're going to make food fun the same way we did for the other one. We're going to use our interests, counting, alphabet, songs, or character. Lo mismo que en la anterior situación, también aquí vamos a hacer la comida una actividad divertida y podemos utilizar asuntos, temas, cosas que son importantes para su hijo. Podemos cantar canciones, utilizar los personajes favoritos, recitar el abecedario, etc. These activities are for learning about the food, not necessarily about eating it. Because eventually, the more you learn, you will hopefully try it and eventually eat it. Estas actividades están orientadas especialmente a aprender sobre la comida. No necesariamente que el niño la va a comer, pero lo que nosotros podemos asumir es que entre más conocen sobre una comida, en algún momento se van a sentir motivados a comerla. Next slide, and I'm passing it back to Amelia. La siguiente la pasamos a Amelia otra vez. Great, thank you. Next slide, please. La So siguiente, next por we'll favor. talk about rigid feeding behaviors, and you'll see a lot of overlap between some of the other
causes for feeding challenges because it's really hard to compartmentalize it, but we wanted to at least look at some of the challenges through different lenses. Otro de los retos que enumeramos es cuando hay comportamientos rígidos sobre la alimentación, selectividad alimentaria. So we know that all children are drawn towards routine and thrive on repetition, and children with special needs even more so. Todos los niños en general prefieren cuando hay una rutina, cuando hay algo predecible, hay una repetición, y tratándose de niños con necesidades especiales, esta necesidad es todavía mucho mayor. So we see with many kids a very strong preference towards sameness, whether it be rigid feeding behaviors based on the type of food, meaning, you know, we hear quite often, my child won't eat any fruits or vegetables. Entonces, a los niños, algunas de las formas como se expresa esta selectividad alimentaria puede ser que les gusta siempre lo mismo. Tiene que ser lo mismo, entonces alguna de las quejas es que, por ejemplo, un tipo de comida, el niño no acepta una comida que no sea la que siempre, la de su preferencia. Or will only eat white foods, like in that top picture. Un niño puede comer solamente comida blanca, como lo vemos en el cuadro arriba. We know that sometimes children have strong preferences based on texture, and that could be seeking really crunchy or firm foods that give lots of feedback to the mouth, such as among children who are under responsive, as Cara talked about, where they need more information to know where the food is at in their mouth. Otra forma en que se expresa la rigidez alimenticia puede ser los niños que prefieren textura fuerte, texturas que producen un sonido en la boca, crunchy o crujiente, o comidas que son fuertes porque en ese sentido su cuerpo está en mayor capacidad de enviar un mensaje a su cerebro, como vimos primero. Or another scenario we see quite often is refusal of foods that are wet or moist in texture. So they will only eat crunchy foods and not the moist ones. O por ejemplo, que también los que prefieren este tipo de comida crujiente, es probable que rechacen comida que es un poco más aguadita, más húmeda, lo van a rechazar. And if they have heightened taste and smell receptors, they might be really rigid about the brand of the food that you eat. So they'll eat, one brand of potato chip, but not a different brand of the potato chip or the nugget, as we talked about. También puede ser que estén fijados en alguna marca, entonces que tengan preferencia específica por un tipo de papas francesas, pero no necesariamente por las mismas papas francesas de otro restaurante diferente. We know that kids on the spectrum tend to have a heightened awareness about the world around them, or microscopic learners, and they'll even notice if there's a different container that the food comes in. Los niños, algunos niños en el espectro del autismo, son personas con una capacidad microscópica de observar y vivir en el mundo. Entonces ellos se pueden dar cuenta inclusive hasta del empaque en el que viene la comida. Y todo eso les puede causar una reacción diferente. And for that reason, we always recommend that food be presented to your child in a neutral container, not from the actual packaging that it comes from the store in, because we don't want to give your child other reasons to refuse it based on the packaging or not based on the physical properties of the food itself. So offering all food in a regular cup or bowl is recommended over straight from the package. Entonces, una recomendación que nosotros hacemos es que sirvamos la comida en empaques o en envases que son neutrales. En vez de servirlo del restaurante o del empaque en el que viene, mejor colocamos esa misma comida en un empaque que es neutral para evitar para disminuir las excusas de los niños o las razones para no consumir un alimento. And it can really make a difference. I had one family where their child ate,
less than 10 foods total. And one of the foods was a mint Milano cookie. And it was Breast Cancer Awareness Month. And so the package of cookies they just added a tiny little pink print of a ribbon in the corner. And that was different enough that their child refused to eat the mint Milano cookie and stopped eating them altogether. So they were down to 9 foods. Por ejemplo, un caso de un niño que tenía un número limitado de alimentos, inclusive solamente 10. Y entonces uno de ellos era estas galletitas Milano, que son muy deliciosas. Pero resulta que en una ocasión estaban en una campaña de concientización sobre el cáncer del seno. Y entonces había una señal, un ribbon indicando esa causa, y eso fue suficiente para que el niño lo rechazara de ahí en adelante. Ya no quiere comer esas galletitas. Entonces, de 10, ahora solamente tiene 9 comidas. And then lastly, just the visual presentation of the food on the table. They can be very rigid about. So they always have to use their favorite purple plate or favorite Elmo cup, for example. Otra cosa es que los niños pueden ser rígidos en cuanto a la presentación visual de la comida. Por ejemplo, ellos es probable que quieran comer siempre en su plato de su color favorito, o que tenga la figura de algún personaje favorito, pero tiene que ser siempre ese. Next slide, please. Siguiente, por favor. So here are some ways that we can kind of address some of these rigid feeding behaviors while trying to expand and build on their skills. So estas son algunas de las cosas que podemos hacer para tratar de enfrentar estas situaciones de rigidez en cuanto a la comida. So I can't emphasize enough having a consistent, positive, and predictable meal routine. If they can anticipate the meal, they can participate. So anticipation leads to participation. La anticipación de la comida lleva a la participación en la comida. Recomiendo fuertemente que se tenga un horario y una rutina que se siga siempre, porque la anticipación lleva a la participación. Some children have anxiety about how long will this meal last? Will it go on forever? I don't know what's expected of me. So it's important to have cues, and this can vary by family, indicating to your child that this is the beginning of the meal, such as some of the sensory activities that Cara mentioned. This is the middle of the meal when we sit down, and this is the end of the meal when we clean up. Es muy importante, entonces, cuando los niños se sientan a la mesa, pueden estar pensando, ¿va a durar toda la vida esta comida? ¿Nos vamos a estar sentados aquí para siempre? Entonces es muy importante dar ciertos claves que le indiquen al niño en dónde vamos en la comida. Ahorita estamos empezando la comida, ahora nos estamos sentando, la estamos comiendo y la comida está terminando. Entonces, al darles ciertas claves, los niños les damos estructura para que se sientan más cómodos. This can be done with a visual schedule, whether it be a picture exchange communication system or PEX schedule, where they pull the Velcro tabs off the schedule. Esto podemos utilizar diferentes técnicas. Por ejemplo, un schedule. Can you please repeat again the name of what you said? Oh, sure. PEX, it's called a Picture Exchange Communication System. Picture? PECS, Exchange Communication System. It's a type of communication and way that kids can communicate and select things. Es un sistema de comunicación en que los niños pueden seleccionar ciertas figuras para comunicar lo que ellos quieren decir. Am I right, Dr. Pilar? Familias pueden, you're right. Voy a explicar un poquito. Amelia, for the families that don't know. Algunas familias tienen estas imágenes y las pueden ver, y les han dado la opción de poner las imágenes. Si no tienen, el sistema es simple, pueden enseñar la imagen al niño para que él sepa dónde va. Si tiene el desayuno y el desayuno se mira de esta forma, o tiene la comida,
son imágenes para comunicarse con los niños. Okay. And then sometimes having a visual timer so that they know there's some timers you can buy that, you know, the child can see, oh, I have this much time left in my meal. I can make it through it. That's the end. Otra cosa puede ser utilizar un medidor de tiempo, ¿no? Algo que los niños puedan ver exactamente en dónde van, en qué parte van del tiempo que se dedica a la comida. Many families come to us reporting that meals take an hour or over an hour, and we really suggest limiting it to 15 to 30 minutes maximum. Shorter if the child's disengaged, and then trying again at the next meal or snack time. Entonces, en algunas familias reportan que el tiempo de comida es de 1 hora o más, y mi recomendación es que máximo 30 minutos. Es más fácil que el niño vuelva a regresar cuando lo invitemos a comer. We don't recommend grazing between meals. That grazing can be an effective way to diet and lose weight, but it's not a great way to build appetite, where the stomach gets full and expands and then contracts when the food moves on and they're hungry and motivated to eat. Entonces, no recomendamos estar, aquí la doctora Pilar lo llamó picotear, sí, solo ofrecer agua entre comidas y bocadillos, ¿no? No andar comiendo aquí cositas allá. And we generally recommend a schedule of breakfast, snack, lunch, snack, dinner. So there's frequent opportunities to eat if they aren't interested at one particular meal or snack. Did you say you don't recommend? We do, yeah. So Entonces, breakfast, snack, lunch, yeah. Lo que recomendamos es ese cuadro, como lo ven ahí, en donde tenemos, en el horario está el desayuno, en donde hay un bocadillo, el almuerzo, otro bocadillo, la cena y después otro bocadillo para que esa sea una estructura que los niños conozcan y puedan, en la cual quieran participar. We also want to make sure that they have appropriate seating to support their posture. We know that children with disabilities and autism are more likely to have low muscle tone, meaning they have to work a little harder to maintain their body against gravity. So making sure their feet are supported, their hips and knees and ankles are bent at 90 degrees so that they're well supported for the activity. Una postura adecuada es muy importante también a la hora de comer. Entonces, especialmente los niños que tienen problemas musculares, ellos necesitan un apoyo, que sus pies estén cómodos, estén bien apoyados. Lo mismo sus caderas y sus manos, que tengan algún apoyo que les permita comer con comodidad. And then we also want to limit distractions that aren't related to feeding. So we don't want to turn on the TV and have your child tune out and not be participating in the activity, because then they won't be laying down pathways and skills that they can build on for subsequent meals. También queremos evitar distracciones, especialmente encender la televisión o cualquier otro tipo de distracción que le impida al niño concentrarse en la actividad que es la comida. And then lastly, make it social and fun. Y lo último es divertirnos siempre comiendo, hacerlo social, comer comida juntos y mostrar a los niños cómo comer, pero hacerlo divertido tanto como sea posible. Next slide, please. La siguiente, por favor. So it can be overwhelming when we say, where do we begin? And certainly I always try to work with families to prioritize their goals. So we can't address everything at once. So we might first work on sitting at the table or participating in the mealtime routine or increasing, and then once we have those two in place, then we'll work on increasing the types of foods or number of foods they'll eat. And then we'll work on volume. Entonces, una cosa que puede sentirse uno abrumado por la tarea al frente de uno. Entonces, la recomendación es no se deje abrumar por la situación y más bien establezca un sistema de prioridades. No tratar de resolver todo a la vez, pero una cosa a la vez. Entonces, por ejemplo, se puede empezar por motivar al niño para que se siente a la mesa. Ya eso es un gran logro si él lo hace. El otro es participar en rutinas familiares a la hora de comer. El otro es aumentar cada vez más el número y el tipo de alimentos que el niño va aceptando.
Y claro, otro paso puede ser aumentar la cantidad de comida que va a comer. Next slide, please. And definitely offering choices and including your child, giving them as much control in the mealtime as possible will help to increase their participation in the meal. Es más probable que los niños participen más a la hora de comer si los niños se les ofrecen opciones y si se les ofrece también a ellos la posibilidad de tener más control sobre lo que comen y cómo lo comen. Darle el control a ellos. Having them pick the menu if they're capable of that, shop and cook with you if they're capable of that. Que ellos escojan el menú y participen en la selección de las comidas y tanto como sea posible en todo lo que tiene que ver con la comida que queremos que ellos consuman. Or just giving them a choice of, do you want to learn about the apple or the chicken first today? O darles la opción, ¿quieres aprender hoy sobre las manzanas o sobre el pollo hoy? And then as Cara talked about, giving frequent opportunities to learn about the food, to like the food. And we do this through repeating repetitions through systematic desensitization is the technical term, but it's repeated exposure so that over time they get less sensitive to it, more accepting of it. Otra estrategia es multiplicar la exposición de los niños a las comidas que queremos que ellos acepten y coman. Y entonces es simplemente no limitarnos a una forma, pero explorar otras formas de que el niño entre en contacto con la comida, aprenda sobre la comida que queremos que ellos consuman. Next slide, and Cara will take it. Yeah, so again, building on that, what I talked about earlier is what's called the steps to eating, which, figure out where your child is with each food. So if we want them to eat the chicken, but they won't, observe what they do with the chicken right now. Are they sitting at the table with the chicken? Great. Are they touching the chicken, even to throw it away? Awesome. If they're doing all that, well, what's the next step? Well, maybe the next step is either we're smelling the chicken or we're kissing the chicken. They won't do that, but we can model and play and make fun and have fun with it. Again, using those motivational characters or songs, whatever is motivating to them. Counting as well. We can do count if we are touching with our fingers, but we want to move up steps to get closer to our mouth. We can count 1, 2, 3, things like that. Again, more exposure, and then pay attention, because if they start to do that finger splay or turn away or a tantrum, okay, it's too much. So we're going to go back to touching with our fingers, or maybe even that's too much in that moment, and we need to instead blow the food or look at it. Entonces, Cara ha estado hablando de diferentes formas como podemos exponer a nuestros niños a la comida. Entonces, prácticamente están repitiendo etapas de las que se han venido discutiendo anteriormente. Si el niño, no vamos a pensar que el niño va a comer el pollo inmediatamente, pero por lo menos que lo toque. Si el niño se anima a tocarlo, aun si lo tira, ya consideramos eso como un avance, porque el niño se sintió cómodo tocándolo. Probablemente podemos nosotros también darle un besito al pollito. Un besito al pollito, entonces tal vez el niño no lo vaya a hacer, pero por lo menos estamos modelando, estamos mostrando lo que al final queremos que el niño haga. Es decir, multiplicar las posibilidades de que el niño entre en contacto con la comida y tener la paciencia suficiente para esperar a que el niño dé el paso a que al final la acepte y la consuma. Next slide. So this is just a picture of the different steps to eating. The bottom is being at the table, going up to using a fork or spoon because we can't touch it, interacting, then smelling, then touching, then tasting. Entonces, sorry, last one. Esta escalera entonces nos muestra más o menos cómo funciona esa etapa. Lo primero es tolerar, estar con la comida, poderla ver. Lo siguiente es interactuar con ella. Puede ser con el tenedor al comienzo, después con las manos, después olerlo, después tocarlo con sus manos,
probarlo y al final, como ven, la última etapa arriba es comerla. And then next slide. Where Amelia is going to talk briefly about food chaining. Amelia va a hablar un poquito sobre la cadena de comidas. This is another strategy that families and therapists can use to gradually progress and expand on the repertoire of accepted foods. Es otra técnica que los terapistas utilizamos para incrementar el repertorio de comidas que los niños queremos que coman. Where you take a preferred food such as potato chips, and then you jump to something, another food that has some similar sensory properties, whether it be crispy or white, and then expand from there to eventually get to the desired whole food, healthy food. Entonces empezamos con la comida favorita. A este niño, por ejemplo, le encantan los potato chips. Entonces usamos otra comida que se parezca a los potato chips. Entonces fritamos banana chips que tienen eso en común con los potato chips. Luego la banana que ya no está frita y lo que queremos es que al final acepte la banana. Next slide, please. Here's another example for taking a nugget to whole chicken. We'll, in the sake of time, keep moving here. Next slide. Perdón, en el caso anterior se estaba mostrando el mismo proceso, pero empezando con una comida diferente y terminando también con otra comida diferente. O en este caso. Yeah, and here's another example which you can refer to as well. Next slide, please. And then lastly, we just wanted to provide you with a list of other medical professionals that you can turn to based on the concerns you have for feeding skills, as we talked about, a feeding therapist, an occupational or physical speech therapist. Entonces, estos son algunos de los profesionales a los que usted probablemente quiera recurrir dependiendo de la situación. Están los terapeutas ocupacional, terapeuta del habla, terapeuta de ABA. ABA therapists can be helpful with addressing mealtime behaviors as well. También puede ayudar a el terapista de ABA para hablar sobre comportamientos durante la comida. Talk to your pediatrician about health or growth concerns. Hablar con su pediatra sobre preocupaciones que tenga con respecto a la comida. And a gastroenterologist, a specialist, if needed for nutrition or digestion. Con un especialista gastrointestinal cuando tenga preocupaciones sobre su nutrición o problemas digestivos. A dietitian can do nutrition assessment. Un dietista puede ayudarle también a hacer una evaluación nutricional de la comida que está consumiendo su hijo. And mental health professionals such as a psychologist can help with anxiety related to food. Un psicólogo también puede ayudar a resolver asuntos que tengan que ver con la ansiedad que esté relacionada con la comida. Next slide. And that concludes our talk. And we have just a few minutes for questions. Y tenemos unos pocos minutos para sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Pilar, Amelia, Cara, Valesca, Jairo, por la traducción. So thank you so much for all the information. Creo que sí, solo nos quedan unos cuantos minutitos y sabemos que con la traducción se alarga un poco el tiempo. Entonces, si es posible, vamos a preguntar si las presentadoras pueden quedarse unos 10 minutitos más después de las 12. So, Amelia and Cara, thank you so much for your time. I realize that we are running out of time, but because we have to do the translation, then it just makes it a little longer. So would it be possible if you guys would be able to stay on for like maybe 10 more minutes just for a couple questions? Is that okay? Yep. Okay. I can do that. Sure. Muchas gracias. Okay. So, la primera pregunta dice, mi niña no come nada porque tiene aversión oral. ¿Podría hablar un poco sobre la aversión oral? So the question is that someone's daughter has an oral aversion, and so they don't eat because of that. Can you speak a little bit about that?
Sure. I mean, I would want to know more. How old is your child? What's their cognitive level? What textures are they accepting in their mouth? This is all important information for me to understand where your child is at. Me gustaría saber la edad del niño, me gustaría saber su preferencia, su textura preferida y otros aspectos que me puedan ayudar a determinar cómo resolver su caso particular. And that will guide treatment as well. Eso también, esa información ayudaría a determinar el tratamiento a seguir. But we want to, see what caused the oral aversion. Did they have a medical condition or a nasogastric tube, when they were younger, that a tube delivering food to their stomach if they couldn't eat by mouth, that contributed to where the oral aversion or sensitivity? Habría que determinar qué otros factores han ayudado a crear la aversión oral, por ejemplo, el uso de un tubo que le haya molestado allá en la boca, o cualquier otra situación es importante para poder determinar un tratamiento. But we want to work on gently desensitizing the mouth through oral stimulation, whether that be through non-food play in the mouth with mouth toys and horns and spoons and things like that. Queremos ayudar a estimular la boca a través de diferentes tipos de actividades que no necesariamente tengan que ser comer, pero por ejemplo, con la cuchara o con los utensilios, jugar, tocar, experimentar sensorialmente. Vibrating teeth or toys can help diminish or reduce oral sensitivity as well. También hay unos juguetes vibratorios que ayudan a estimular los dientes. También puede ser otra forma de ayudar. And then working towards foods that are less likely to be noxious to your child. So something that doesn't, it's really just they get the smell and the taste, but they're not expected to eat it. We want them to orally explore it, like putting a piece of celery in their mouth to use it as a spoon for puree, for example. Por ejemplo, podemos exponer a los niños a ciertos tipos de alimentos. Por ejemplo, se puede utilizar un celery en vez de una cuchara. Utilizarlo como cuchara cuando le vamos a poner algo en la boca, solo para exponerlo a ese olor, a esa actividad sensorial con una comida diferente. But it really depends on the developmental level of your child. Pero va a depender del nivel de desarrollo de cada niño. Do you have anything to add, Cara? Yeah, I was going to say and this is going to depend on other medical, if your child has other medical challenges, but if they don't, you can again work on those calming activities before the mealtime. También hay que determinar si hay alguna condición médica que esté influyendo en esta situación. Thank you. La próxima pregunta, ¿están haciendo evaluaciones de terapia ocupacional ahora con lo del COVID? Are you guys doing assessments, evaluations for OT right now due to the COVID? Yes, where we work at the same place. So we are providing services both via video and in person. In person is challenging because of the double masking. Sí estamos haciendo evaluaciones en este momento y lo estamos haciendo en forma virtual y también en forma presencial. El reto que tenemos en forma presencial es por la protección contra el virus, entonces tenemos que utilizar 2 mascarillas. Es muy difícil poder llevar a cabo en persona. But in person is definitely best to look at the motor skills that they have. Aún así es mejor hacerlo en forma presencial porque podemos ver los... Yes, Dr. Pilar. Sí, perdona que te interrumpa. Con las mascarillas es muy difícil evaluar ciertos comportamientos de los niños y por desgracia en las clínicas en forma presencial tenemos que ponernos mascarillas y los niños también tienen que ponerse mascarillas. Entonces, en general, yo sé que muchos profesionales, pediatras,
terapia ocupacional, terapia del habla, que lo hacen de forma virtual y empiezan ahí, porque pueden conseguir mucha información. What I'm saying is that many of us are working virtually because covering our mouth not only affects the oral motor, it affects a lot of other areas. So, es muy importante para las familias empezar a definir el problema de forma virtual. And then I actually love doing feeding evaluations via video because I can see the child's home. I can see the setup, what they're sitting, if there's distractions around, and other tools that I can help use to provide treatment. Algo que me ayuda también a mí al hacerlo en forma virtual es porque me ayuda a ver el contexto en el que está ocurriendo la situación. Entonces me ayuda a ver la casa, me ayuda a ver si hay distracciones, me ayuda a ver una cantidad de detalles que puedo observar mejor en forma virtual. And then finally, like Amelia said earlier, a lot of children, especially with autism, have difficulty generalizing. So if they learn to eat a food in the clinic, they may not eat it at home. So if we are starting in the home via video, that can help a lot. Entonces, como hablamos antes en cuestión de generalizar, si los niños aprenden you say if they learn to eat in a virtual, through a virtual intervention, it not necessarily will lead to eating non-virtually? No, Jairo. La generalización es que los niños con autismo a veces no pueden trasladar la habilidad de la clínica a la casa. Y lo que ha dicho Cara es que es mucho más fácil trasladar esa habilidad cuando lo están practicando en la casa. Excelente. Gracias. Yeah, sorry. Yeah. Do you want me to take it from here, Jairo? Yes, please. Okay. I actually appreciate, I have another event starting in a few minutes. I thank you so much. I learned so much, and I really appreciate the opportunity to help. Muchas gracias, thank you. Jairo. Okay. Thank you. Gracias, Jairo. Gracias. Okay, so I'll be your interpreter. Okay. Thank you. I was going to add one more thing. Can I add one more thing to that? I will say the virtual therapy, I agree with Cara, we get a lot more information about the home environment, but it also, we know that many kids with special needs don't have difficulty attending to and participating on the Zoom experience. So what we do is really focus on teaching the parents, parent coaching, so that they learn the skills, how to do this every day with their kids. And that is honestly the most important intervention we can do, because if your child responds to us and we teach, they engage with the chicken once a week or whatever, that's not going to be as powerful as when the family feels successful and able to work on that every day. Okay. Otra ventaja de la terapia virtual es que es difícil para los chicos poder conectar con las terapeutas en vídeo, pero es bueno que los papás vean en vídeo cómo practicar lo que están haciendo, porque eso es lo que van a tener que hacer. Las terapeutas ocupacionales están un poco de tiempo, una vez a la semana. Los papás son los que mantienen las técnicas y las terapias para que los niños puedan aprender. Entonces, con el vídeo, los niños les cuesta trabajo participar, pero los papás aprenden mejor de las terapeutas. En resumen. Muchas gracias. Sabemos que ya pasan de las 12. Yo sé que si tienen algún otro compromiso y necesitan ir, no hay ningún problema. Esta presentación obviamente se está grabando, si necesitan irse, entendemos por qué. Pero las presentadoras dijeron que pueden quedarse 10 minutitos más, así que vamos a continuar. Tenemos 3 personas que han levantado la mano y tenemos varias preguntas ahora sí en el Q&A. So thank you so much for agreeing to stay. We're going to continue. We have 3 people that have raised their hands and we have several questions now in the Q&A. So vamos a ir con, creo que ya se fue. Can you summarize the themes on the Q&A questions? So I'm sure families have very similar questions.
Aquí puedes hacer un resumen de todas las preguntas porque tenemos 16 preguntas y 3 personas que quieren hablar. Me alegro que haya tantas preguntas, pero si puedes resumir en tema las preguntas que tenemos en el Q&A, Pati, podemos alcanzar a más familias. Sí, Okay? so vamos a empezar con América Mata. América Mata, si puede abrir su micrófono. We're going to go with America. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, dinos. Pues disculpen, me ha gustado mucho esta plática y todo, pero yo lo que pasa que yo lo que tengo es todo lo contrario, oiga. Mi hijo es de los que come más y de los que si no le damos lo que quiere, el niño golpea, el niño hace eso, diciendo que vienen terapistas aquí a la casa y nomás lo ponen a hacer rompecabezas, oiga. So the problem, le voy a traducir, señora. El problema es que lo que su niño tiene son dificultades. And now I'm speaking in Spanish. And sometimes I do this when I try to interpret. My channels get crossed. Anyway, the problem is that the child is overeating, and when they don't give everything, they are fighting, they're aggressive. I can take it first if it's okay. And then you can go. Señora, le voy a responder primero a usted. Le he traducido a las terapeutas, pero como doctora y psiquiatra de niños, lo que usted cuenta lo veo todos los días. Porque los niños tienen una rutina de comer de cierta forma. Y si solo quieren comer mucha comida y muchas veces y se pelean cuando no les dejan comer lo que quieren, el primer paso es: están comiendo bien, están comiendo lo suficiente. El paso separado es: su comportamiento se puede dirigir de otra forma. Si están comiendo bien y lo suficiente y lo que están haciendo es comiendo mucho y si no les dejan comer mucho, se pelean, eso lo tiene que consultar con el pediatra y también con una doctora o una psicóloga o como nosotros, porque no es un problema nutricional si dentro del comportamiento. So what I say is that if they're eating well enough and diverse enough, but what they're doing is overeating and fighting if they cannot eat all the time, the first assessment should come from a psychologist or a psychiatrist and a pediatrician. If they're not eating well enough, then you come here. That's what I say. You may want to add. Perfect. Anything? No, I think that's perfect. And to address behaviors, if they have ABA, they can be helpful with, setting up expectations and routines. Yeah. Okay. Si tienen problemas del comportamiento, como dice usted, señora, y su comida es balanceada, tienen que poner las metas con las terapeutas de ABA, los psicólogos o las personas del equipo que le estén ayudando. Gracias. Gracias. La próxima pregunta, a mi niño solo le gusta comer comida de afuera y no come en casa y siempre come lo mismo. ¿Qué puedo hacer? So the next question, I know you answered a little bit on this, but if a child only wants to eat food from outside and they don't want to eat homemade foods, what suggestions do you have? So I would start with, if I've worked with children who do this, and it's as much about the container it comes in and the food itself. So we first work to take it out of the container and put it on the family plate. Ella mira a muchas personas así y a veces el problema es el contenedor, como decían antes. Si puede comerlo, si pueden sacarlo del contenedor y ponerlo en un contenedor más neutral, lo pueden probar así, para ver si el niño come la comida o se está preocupando por el contenedor. And then you can work on changing the food itself. Again, we can cut it. We can maybe even use food picks. Just eating that way is a little bit of a change, and then you can use that along with the chicken that you are serving. Besides, maybe you're doing this with our preferred chicken, and then maybe we will also push it in my home chicken. Entonces, una vez que empiezan a comer la comida
dentro del contenedor de casa, la pueden hacer cambios pequeños como explicaron antes, cambiar el pollo de cómo se mira en el restaurante a hacerlo diferente, cortarlo, hacerle trocitos para que los niños acepten ese cambio. Amelia, anything else? No, and then just the idea of food chaining. So if, we might go from the McDonald's nugget to a homemade nugget that we try, it might not be how we'd like to serve a healthier non-breaded chicken breast, but we'll use that to then eventually get to the healthier version that we want. And if the child's verbal, talking about how they look similar and acknowledging how they look different too. Entonces, si un ejemplo de la comida preferida o restringida de su hijo es lo que decían antes, el chicken nugget o el pollo de McDonald's. Entonces, una vez que consigue que come el pollo de McDonald's, le puede poner el chicken nugget, le puede quitar el empanizado, la cobertura, para que ellos acepten el chicken sin la cobertura. Y luego moverlo a un pollo que tengan en la casa. Es lo que estaban explicando antes al final, de pasar de una cosa que se ve de una forma al paso siguiente. Gracias. So, Cara and Amelia, there's two questions in the Q&A that are in English, but it's like the similar. So if one of you can just maybe respond to them typed, written, that would be great. Yeah, I can do that. Thank you so much. So vamos a ir con María Juárez, que levantó la mano. So we're going to wait for someone who raised their hand. Díganos, María. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, mi niño sufrió trauma cerebral y ya él ahora cuando come, por ejemplo, las fresas, cosas ácidas, es muy sensible a eso. ¿Eso es normal? Her son had a traumatic brain injury, and now when he eats strawberries or things that are acidy or sour, he can't. Is that a normal process? Can I mention that not every kid with traumatic brain injury is the same? Okay. Absolutely. Los niños que tienen trauma cerebral tienen diferencias en su respuesta. Entonces, cada niño es diferente. No es normal ni anormal, pero es un problema que a usted le molesta y le preocupa. Y tiene razón en preguntar. La primera cuestión es cuando usted trabaja con sus doctores, si ellos le están explicando que el trauma cerebral ha tenido una consecuencia a nivel sensorial, y entonces es lo que estábamos hablando antes de problemas sensoriales. Porque el que tenga aversión a las fresas o algo ácido, quiere decir que está relacionado con lo que había de problemas sensoriales que habían explicado ellos. Pero el primer paso es, ¿hay algún otro problema en su sensibilidad de comidas? Si es solo el problema sensorial de no aceptar comidas que sean ácidas, entonces puede trabajar con la terapeuta ocupacional que le ayude con eso. Okay, so lo que he dicho es que, what I've said, sorry, my crossing on both sides is slow. What I say is that not every kid with traumatic brain injury is the same. If the main problem is that he has aversion to sour or acidy or strawberries, what they need to follow is your recommendations for sensory approaches. But they need to check with the providers, the doctors, whether there is any other difficulty. Mm-hmm. And you might try, yeah. And if like eating just a whole strawberry, which we know is the most nutritious, is too much for your child for whatever reason, you might try freeze-dried strawberry, which is processed, but the only ingredient should be the strawberry, but it's a different texture that might be more agreeable, a better place to start for your child. Una cosa que dice Amelia que puede tratar es, si no acepta un trocito pequeño de fresa, puede tratar de ver si él puede aceptar las fresas congeladas que tienen una textura y un sabor un poco diferente.
así introduce un tipo de comida que él puede tener aversión. Muchas gracias. Yo quiero tener en mente el tiempo de las presentadoras. Yo sé que ya estamos a las 12:15. Todavía tenemos varias preguntas en el Q&A y manos levantadas. Pero Cara nos ha dicho que ella está dispuesta a contestar estas preguntas que nos han quedado por correo electrónico. Yo se las voy a mandar a ellas para que nos contesten las preguntas. So thank you so much, you guys. I know we're waiting. Una cosa más, perdona, Pati. Algo que hay que añadir, que me están pidiendo Cara y Amelia, es muy importante para las familias, si tienen mucha preocupación con sus chicos que tienen problemas con la comida, que hablen con sus pediatras para que pidan una evaluación alimentaria. Muchos pediatras no saben qué es eso ni cómo hacerlo, por eso hablamos al principio de que hay que mirar si hay problemas, si su niño come poco, no come comidas balanceadas, no está comiendo nada de proteínas, solo come carbohidratos. Puede tener problemas físicos relacionados con la comida y eso es una responsabilidad del pediatra. Entonces, el pediatra usted le puede pedir al pediatra que le haga una evaluación de alimentaria con los especialistas. ¿Ok? Ok, bueno, muchísimas gracias de nuevo a nuestro panel por toda la información que nos han dado el día de hoy. Yo sé que quedaron muchas preguntas pendientes, pero vamos a ver si las dos presentadoras nos pueden ayudar por correo electrónico. Les quiero recordar que, ¿sí? Oh, gracias. Ok. Muchísimas gracias a todos. Recuerden de por favor visitar nuestra página web. Ahí pueden encontrar más información, recursos, grabaciones de varias presentaciones que hemos tenido. También visiten nuestra página en Facebook, el canal de YouTube. Y no se olviden de llenar por favor la encuesta que aparecerá en su pantalla. Porque eso nos ayuda con las presentaciones en el futuro. Congreso va a continuar de aquí hasta el fin de junio. Así que no se olviden de por favor darnos su evaluación. Y también queremos hacer un llamado a las familias que les gustaría hacer una grabación, darnos su testimonio grabado. Si desean recibir más información de cómo hacérnoslo llegar, por favor, llenen la encuesta. He agregado esa pregunta en la encuesta para que nos dejen saber. Quiero que recuerden que ustedes, familias, son la parte más integral de este proyecto y sus testimonios son muy valiosos. Así que nos vemos aquí la próxima semana. Tendremos de nuevo al doctor Galarza, quien nos traerá información actualizada sobre las vacunas. Así que gracias, que pasen una feliz tarde. Thank you, Amelia. Thank you, Cara. We'll be in touch. Thank you so much. Thank you so much for having us. Did we address all the questions or? No, so I can send an email if that's okay with the remainder of the questions. Sure, that sounds great. Thank you so much for your time. Thank you, Amelia. Thank you, Cara. Thank you, Valesca. Say hi to Carlos. Okay, thank you. Adios. Adios. If you're still there, I just want to say that, no, I'll call you, Cara. Okay?